Sean todos bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Conexión. El día de hoy estamos con un invitado muy especial que es mi papá, el pastor José Rodríguez. Bienvenido. Muchas gracias, es un placer estar esta tarde con ustedes y sobre todo porque vamos a hablar de algo que me apasiona, que es la palabra del Señor. Gloria a Dios. Y este día tenemos un tema muy especial y es sacrificio por amor. Wow, qué impresionante, ¿verdad? El saber que alguien sacrificó su vida por cada uno de nosotros. Y como dice el tema, ¿verdad? Lo hizo por amor a cada uno de nosotros. Y con esto vamos a dar inicio al tema y vamos a iniciar leyendo, ¿verdad? Isaías 53, versículos del 5 al 10. Dice la palabra de Dios: Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca, con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje y vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Amén, amén. Hermosa palabra que nos hace un llamado a la reflexión de saber cómo Cristo desde el principio supo cuál era la misión y propósito que Él tenía para venir aquí a esta tierra, ¿verdad? Y desde un principio, pues, como podemos ver ahí, supo que lo que iba a vivir no iba a ser fácil, era algo bastante difícil, pero como dice el tema, lo hizo por amor a cada uno de nosotros. Es algo que en esta Semana Santa tenemos que recordar y siempre, ¿verdad? Cada día de nuestra vida, que realmente Él hizo todo esto por amor a cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque sabía que era la manera de redimir nuestra vida, de expiar nuestro pecado y de esa manera tener un acceso realmente directo a nuestro Padre Celestial en los cielos. Amén, impresionante, ¿verdad? El amor que Él tuvo y tiene por cada uno de nosotros. Y me gustaría, papá, que hablaras un poco para las personas que quizás no conocen o no han oído de cómo sucede este proceso donde Él va camino a la cruz, donde es crucificado. ¿Qué realmente pasó? ¿Qué nos dice la Biblia acerca de esto? Sí, la palabra del Señor nos habla, pues, de los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, ¿verdad? Hacen un llamado a recordarnos y enseñarnos cada una de las cosas que Él pasó en este momento. Y creo que primeramente en Mateo 26 podemos nosotros ver a un Cristo que está orando, clamando al Padre, sabiendo lo que le viene. Dice que está angustiado realmente y habla con Pedro, Jacobo y Juan, los discípulos, y les dice: mi alma está angustiada hasta la muerte. Quédense conmigo, por favor, oren conmigo en este momento. Y va y se arrodilla y dice al Padre: Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Cristo reconocía y sabía que realmente ese sacrificio que Él iba a obrar era necesario para obrar la redención de cada uno de nosotros. Y aunque sabía que era algo bastante difícil, por amor, y solamente por amor, Él lo hizo. Miramos momentos difíciles de Él, repito, la palabra dice que estaba angustiado hasta la muerte. También nos dice que en este momento crucial de su vida, cuando llegan a Él a aprenderlo, los discípulos lo dejan, lo abandonan. Todos salen corriendo de miedo al ver lo que está ocurriendo y aún así Cristo sigue, ¿verdad?, amándoles. Vemos a un Pedro que le niega y aún así Jesús sigue amando también a ese Pedro, al igual que cada uno de nosotros, ¿verdad? Siempre, como decía, supo que ese era el propósito, era algo para lo cual su Padre lo había enviado, pero Él estaba dispuesto a sufrir esa agonía. Pedro amándole, dice la palabra del Señor que Pedro amándole le dice, cuando Él les comentó lo que iba a ocurrir, Pedro le dice: Señor, que nada de esto te acontezca. Y el Señor le dice: apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo. ¿Por qué? Porque era algo que Él sabía que tenía que suceder, que era necesaria para obrar salvación.
y lo hizo solamente por amor a cada uno de nosotros. Qué bonito, ¿verdad? Escuchar esto de que todo lo que él pasó, lo que él vivió y saber que él estaba seguro de cuál era su propósito, por cuál había sido enviado y nos demuestra también un hijo obediente, ¿verdad? Amén. Él Amén. sabía lo que su padre le había dicho, lo que su padre le había encomendado. Y algo lindo también, papá, de lo que tú decías, que lo dice la Biblia, ¿verdad? Es que Jesús oró. En ese Amén. momento, antes de que sucediera ese sacrificio tan lindo, Jesús oró. Y esto también nos enseña que cada vez que nosotros vayamos a hacer algo en nuestra vida, ¿verdad? Cada segundo de nuestra vida es el orar, el ser sinceros con Dios y decirle, Padre, sentimos esto. Padre, esto nos acongoja, esto nos está, no sé, nos está cargando, y ser sinceros con Él, ¿verdad? Jesús fue sincero, nos enseñó a orar también Amén. en esos últimos minutos de vida, ¿verdad? Como tú decías, llevó a sus discípulos con Él a orar, la oración en conjunto también es importante. Amén, amén. Y podemos ver que a pesar de que los discípulos, como dice la palabra, se durmieron en ese momento, pero Él viene y con ese amor que nos tiene, supo entender el cansancio que había en ellos. Él se duerman ya, descansen. Él entendía lo cansados que ellos estaban, y sus ojos estaban cargados de sueño. Pero aún así el Señor lo entendió, ¿verdad? Y supo que realmente pues el cansancio los llevaba a ese punto, pero Él estaba dispuesto a llegar hasta la cruz. Siempre supo, siempre decía Él que era un proceso que Él tenía que llevar por amor a cada uno de nosotros. Y aunque en ese momento, quizás hubo momentos en que, como el caso de Pedro, cuando saca su espada, cuando llega la legión a traerlo, y el Señor dice, Pedro, ¿pero por qué haces esto? ¿No sabes que si yo quisiera pediría a mi Padre ayuda, mandaría una legión de ángeles y todo esto se acabaría? Ahora, ¿por qué no lo hizo? Precisamente por amor a cada uno de nosotros. Aunque podía haberlo hecho, no lo hizo, porque estaba Él decidido a dejar que Dios obrara su propósito de salvación a través de su vida para cada uno de nosotros, cada una de las personas que estábamos y estamos ahora aquí en este momento. Amén. Qué importante valorar ese sacrificio en la cruz del Calvario, ¿verdad? Lo que Él hizo por amor a cada uno de nosotros. Ese ejemplo que nos dio de obediencia, de entrega, de amor, un amor puro y sincero. Hoy en día yo creo que nadie, ¿verdad?, se atrevería a dar a su hijo por absolutamente nadie. Y Él lo hizo por amor a cada uno de nosotros. Es importante no solo recordarlo en esta época, ¿verdad? Porque muchas veces sucede, y alguien escuché que decía también, es que en Semana de Pascua o Semana Santa todo el mundo mira la pasión de Cristo, se enfoca quizás, ¿verdad?, algunas personas en estar más cerca de Dios y todo, pero qué importante es hacerlo todo el tiempo, ¿verdad? Todo el tiempo, poder recordarlo realmente, ¿verdad? Cada momento de nuestra vida, especialmente todos aquellos que ya le hemos conocido, Amén. ¿verdad? Que le conocemos, tenemos una relación con Él, entonces poder recordar cada día ese sacrificio que Él hizo por cada uno de nosotros, recordar cada día la disposición que Él tuvo a someterse a la voluntad del Señor para alcanzar salvación para otras personas. Y muchas veces de repente se nos hace difícil, no estamos amando de la misma manera que Cristo amó. Y es una cosa que Él dejó, una ordenanza que Él dejó, que como cristianos aprendiéramos a amar. Y dijo, ejemplos he dado para que ustedes hagan de la misma manera. Y les dijo también que era un mandamiento el aprender a amar como Dios le había amado a él. Dijo, como el Padre me amó a mí, así los amo yo a ustedes, ámense unos a otros. Y en esto va a conocer los demás, que son mis hijos, que son mis discípulos, ¿verdad? Entonces, como iglesia también muchas veces son momentos esta semana en que reflexionamos bastante en lo que este sacrificio ocurrió, pero como bien lo decías tú, debemos hacerlo siempre, todo el tiempo, poder recordarlo. Sí. Como iglesia tenemos un llamado nosotros no solamente a predicar y hablar de este amor, sino con nuestros hechos, con nuestro estilo de vida, que la gente pueda realmente sentir y saber cuánto Dios le ama a través de cada uno de nosotros. Nuestros gestos, nuestras obras, lo que nosotros hacemos con las demás personas, llevarlas a sentir realmente que Dios les ha amado de esa manera y a valorar realmente este sacrificio. ¿Por qué? Porque muchas veces también nosotros como cristianos nos envolvemos en las reglas que el mundo nos está dando. Y es una semana en que la usamos para ir a la playa, para descansar, para ir a otros lugares, pero pareciera que nos desenfocamos, ¿verdad? Y hay que tener nuestro enfoque siempre puesto en lo que Cristo hizo en esta cruz del Calvario, ¿verdad? Estuvo dispuesto a morir, como dice Isaías 53 que ya leímos, como cordero enmudeció
Aunque pudo haberse defendido, aunque pudo haber hablado, recordemos que estas personas pagaron a otras personas para que fueran a mentir, a decir cosas que no eran en contra de Cristo. Sí. Y él pudo haberse defendido, él pudo haber hablado. Sin embargo, dice, como cordero enmudeció. ¿Por qué? Porque quería obrar la redención y salvación del mundo entero a través de ese sacrificio, que repito, no iba a ser algo fácil, siempre lo supo, pero estuvo dispuesto a hacerlo. Wow, es un tema muy bonito, la verdad, y que toca el corazón, ¿verdad? El hablar de Amén. ese sacrificio tan lindo, bueno, entregado, ¿verdad? Jesús por cada uno de nosotros. Y papá, me gustaría también que habláramos un poco acerca de lo que sucedió con los 2 ladrones que estaban con él, juntos en la cruz, porque ahí vemos prácticamente los 2 tipos de personas, ¿verdad? Aquellos que deciden creer por lo que están viendo y porque logran entender, ¿verdad? Y reconocer realmente lo que Jesús ha hecho, quién Él es. Y también está al otro lado quien se deja llevar por lo que escucha, por lo que dicen los demás, y se queda cegado y no logra ver realmente lo que está pasando. Sí, es realmente una parte bastante importante, ¿verdad? Como en este momento en que Jesucristo está ahí en la cruz y está, la palabra dice 2 malhechores, ¿verdad? Nosotros Ajá. normalmente decimos ladrones, hay 2 malhechores ahí, ¿verdad? 2 personas que están pagando, como dijo uno de ellos, lo que realmente ellos habían hecho, ¿verdad? Que el malhechor dice, estamos pagando lo que merecen nuestros actos en la vida, lo que hemos hecho. Mas Cristo estaba ahí pagando algo que no debía. Como dice Isaías 53, repito, ¿verdad? Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y ahí Aleluya. está Jesús, y en este momento podemos ver algo hermoso, y es como aún en ese último momento, ese último hálito de vida, en ese momento ahí, Cristo todavía obra salvación también para esa persona que está ahí reconociendo. Él reconoce, él dice, yo reconozco que realmente merezco todo esto que estoy sufriendo, que mis obras me han llevado a este punto en lo que estoy sufriendo. ¿Por qué es importante esto? Porque muchas veces cuando nos ocurren ciertas cosas en la vida comenzamos a querer culpar a Dios por lo que nos está ocurriendo. Pero este ladrón reconoce y dice, estoy aquí por lo que estoy pagando mis hechos, por lo que mis obras realmente han merecido. El otro, a diferencia, está ahí en este momento y quiere aprovechar la coyuntura más bien. Y por eso le dice, tal que se salve y que nos salve también a nosotros que estamos aquí en este momento, ¿verdad? Y por eso comienza él a injuriar a Jesús. Pero qué hermoso ese momento, las palabras que Jesús usa para referirse, ¿verdad? A este otro malhechor cuando le dice realmente, hoy estarás conmigo en el paraíso, ¿verdad? Qué hermoso saber que el amor de Dios es tan grande que aún si en este último hálito de vida el ser humano se arrepiente, el ser humano reconoce realmente el amor de Dios, acepta el amor de Dios, aún en ese momento puede ser salvo. Qué importante, porque a veces nos preguntamos, decimos, pero si este hizo tanta maldad, fue tan pecador, hizo tantas cosas malas, ¿y por qué en el último momento? Bien, porque eso es el tema, el gran Amor. amor de Dios por nosotros, que aún en este último momento, si hay arrepentimiento de pecados, si hay reconocimiento de la obra de Dios en nuestra vida, si aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador, en este momento tenemos salvación y vida eterna, porque Él claramente le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Dice, hoy estarás gozando realmente, mucho más todavía, de esa misericordia de Dios que te ha alcanzado en este momento. Wow. Sí, aún en ese último aliento, ¿verdad? De vida, como Amén. tú lo mencionas, podemos alcanzar salvación si nos arrepentimos, ¿verdad? Porque Dios Amén. conoce nuestros corazones, Él sabe realmente lo que nosotros estamos pensando y sintiendo, ¿verdad? Y Él sintió esa sinceridad, ¿verdad? En ese malhechor de saber que Él realmente estaba creyendo en quién era Él. Y como tú dices, alcanzó salvación. Alcanzo salvación. Y qué Alcanzo bonito, salvación. ¿verdad? Y ese es el regalo que Jesús nos dejó a cada uno de nosotros, ¿verdad? El poder tener perdón de pecados, tener salvación, vida eterna. Y Él solo nos pide que lo aceptemos, ¿verdad? Que vivamos para Él porque Él nos ama y nos lo demostró en esa cruz del Calvario. Y papá, también es importante, ¿verdad? Luego de esto que están ahí en la cruz y todo, hablar sobre la resurrección. Amén, amén. Si realmente Cristo solamente hubiera muerto, hubiera quedado, por así decirlo, a medias todo el plan y propósito perfecto de Dios para la salvación de cada uno de nosotros, ¿verdad? Como Pablo dice, si en esta vida solamente esperáramos en él de esa manera, dice, ¿verdad? Nada, de nada habría valido el sacrificio. Así Pero la es. resurrección de Cristo nos viene a confirmar cómo realmente Dios
cumplió el propósito completo que Él tenía para la vida de nosotros. El saber que Cristo resucitó nos da a nosotros la confianza, nos da a nosotros la esperanza que un día también nosotros vamos a vivir con Él, así como Él lo dijo, ¿verdad? Y realmente miramos el sacrificio de Cristo, miramos este momento cuando Él está siendo sentenciado por los hombres, Pilato lo tiene ahí, y recordemos que el mismo Pilato cuando está en ese momento y saca a Jesús y les dice a ellos, he aquí el hombre, porque realmente estaba en esa humanidad sufriendo y soportando todos esos dolores y todo lo que estaba ocurriendo en ese momento. No era Dios, era hombre en ese momento y lo estaba sufriendo. Después lo vuelve a sacar Pilato y les dice, he aquí vuestro rey. Y miramos a un pueblo diciendo, no es nuestro rey, ¿verdad? Realmente para ellos no lo era en ese momento, de repente no lo era para nosotros por mucho tiempo, pero el día en que le reconocemos como Señor y Salvador viene a ser también, ¿verdad? Nuestro Rey. Y hablando de la resurrección, como decía, esto nos confirma la confianza que nosotros debemos y tenemos en Él, ¿verdad? En este momento. Y aquí en Lucas capítulo 24 habla de eso y dice versículo 5, y como tuvieron temor aquellas mujeres que habían llegado, bajaron el rostro a tierra y les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Mire qué hermoso, ¿verdad? Los ángeles, las mujeres llegan en ese momento a preparar el cuerpo como era la costumbre que tenían, y qué hermoso que los ángeles aparecen, ellas se asustan, se bajan el rostro llenas de miedo, pero ellos les dicen, ¿por qué buscas entre los muertos al que vive? Y agregan, no está aquí, pues ha resucitado. Acuérdense de las palabras que habló cuando aún estaba con ustedes en Galilea. Y las mujeres inmediatamente salieron corriendo a anunciar la buena nueva, que Jesucristo había resucitado, ¿verdad? Y cuando yo leo esto, siempre también recuerdo ese momento cuando en Job escribe, y Job dice, yo sé que mi Redentor vive, dice Job, ¿verdad? Entonces, estas son las cosas que nosotros tenemos que recordar en esta semana y siempre, ¿verdad? Toda nuestra vida. Y poder decir juntamente con ellos, yo sé que mi Redentor vive, vive. Dice, y aún le he de ver, dice Job, aún le he de ver, yo mismo con mi rostro he de verlo. ¿Verdad? Qué hermoso es poder nosotros decir, Cristo resucitó, vive y yo lo voy a ver también. Con mi rostro, no me lo van a venir a contar, lo voy a ver. Estas mujeres salieron corriendo a anunciar lo que había ocurrido. ¿Y qué dice la palabra del Señor? Inmediatamente cuando llegan están los discípulos reunidos y Pedro y Juan salen corriendo para comprobar lo que estas mujeres decían. Y llegan allá y realmente ven que el sepulcro está vacío. Como dijeron ellos, no está aquí, porque Él vive. Entonces, qué hermoso es poder nosotros recordarlo, valorarlo, compartirlo. Esa es una buena nueva que nosotros tenemos que contar. Cristo murió en la cruz del Calvario, pero viene la gran verdad, Él resucitó, Él vive, Él vive. Y hermoso, ¿verdad? Como cuando Pablo dice que porque Él vive, nosotros también vamos a vivir. Y cuando Pablo también dice que para Él ahora el vivir es Cristo y el morir es ganancia, ¿verdad? Una vida que muestra al mundo que Él vive y que vive en nosotros, a pesar, ¿verdad?, de que nosotros somos pecadores, pero somos pecadores arrepentidos y que hemos alcanzado esa salvación y vida eterna a través de Jesucristo. Así es. Cristo vive, ¿verdad? Y como mi papá lo decía, vive en cada uno de nosotros. Él nos hace el llamado a que abramos la puerta y que lo dejemos entrar para que Él more en cada uno de nosotros. Y es importante valorar ese sacrificio, eso que Él hizo de morir y resucitar por cada uno de nosotros, por demostrarnos su amor. Amén. Un amor incondicional, un amor que no podríamos describir con palabras, un amor tan grande y tan inexplicable, ¿verdad? Eso solamente es el amor de Dios. Y en este día queremos dejarles a ustedes esa invitación de abrir su corazón para que Cristo entre, para que Él pueda morar en cada uno de ustedes y que puedan vivir esa vida que Él tiene preparado, porque Él dice que Él tiene planes de bien para nosotros, Amén, planes de paz. Entonces, qué importante es ya dejar de endurecer ese corazón, ¿verdad? Vivir del pasado, vivir con dolor, porque como decía mi papá, muchas veces queremos culpar a Dios de lo que nos sucede. Amén. Y somos nosotros mismos quienes hemos llevado a que eso suceda. Entonces es importante tomar la decisión de aceptar a Jesús como su Señor y Salvador y vivir
como Él quiere que vivamos, porque así realmente vamos a tener una vida llena de paz. Y claro que van a venir pruebas, ¿verdad? Pero Así con es. Dios usted las va a poder llevar y va a sentir que su carga es ligera y que con Él usted puede seguir adelante. Papá, me gustaría que dieras unas últimas palabras también dando este llamado, ¿verdad? De la gente a que realmente valoremos este sacrificio y no lo veamos como algo más o como una festividad o como unos días y solamente eso y nada Amén. más. Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y esta es otra de las cosas hermosas que podemos experimentar, que hemos experimentado ahora que hemos aceptado a Cristo como Señor y Salvador. Lo hermoso de saber, como dice la palabra, que no espera que seamos justos, no espera que seamos buenos o seamos perfectos, no. Dice que Él mostró su amor, ese gran amor, en que aún siendo pecadores, dice, aún Amén. estando en pecado así como tú estás, aún siendo todo lo malo que tú eres, todo lo malhechor que puedes ser, dice, Dios ha mostrado su amor en que así como estás, así como eres, así como lo que estás haciendo, así Dios te ama. Y siendo nosotros así, Cristo estuvo dispuesto a morir por amor a cada uno de nosotros. Lo miramos, repito, en la cruz del Calvario muriendo. Están las personas ahí que lo estaban injuriando, las personas que lo estaban señalando, las personas que estaban riendo y burlando de lo que estaba ocurriendo. Sin embargo, ahí en ese momento Él es capaz de decir, Padre, perdónalos. Perdónalos porque no saben, Señor, lo que hacen. Está diciendo, Señor, los amo tanto que a pesar de todo esto te pido que les perdones. Que tu misericordia y compasión los alcance otorgándoles salvación. ¿Verdad? Yo algo hermoso, como tú me preguntabas al principio, cómo se rasga ese velo del templo en el momento en que Él está muriendo, agonizando ahí en ese momento. El velo del templo se rasga. ¿Por qué? Porque ese velo del templo era de alguna manera la línea, ¿verdad?, entre el hombre y Y Dios, Dios, al cual sí. solamente podían tener acceso los sacerdotes en aquel tiempo. Pero cuando Cristo muere, este velo se rasga, se rompe. Queriendo decir, de aquí en adelante, ya el hombre no necesita más que aceptar a Cristo como Señor y Salvador para tener acceso directo al Padre. Ya no necesitamos un intermediario, ya Dios está ahí para cada uno de nosotros. Entonces el llamado que Amén. nosotros hacemos, ¿verdad?, a las personas es que no importa la condición en que estés, no importa el pecado que tengas, los vicios que te estén atrapando o que estés haciendo, no importa, Dios te ama y Dios espera que puedas reconocerle y venir a Él, así como estás, así como estás. Porque luego 2 Corintios, ¿verdad?, 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva Una criatura criatura es. es. Entonces, así como estamos, Él nos llama, nos acepta, nos ama. Y una Amén. vez que venimos a Él, entonces el cambio se comienza a obrar en nuestra vida. Nosotros somos, ¿verdad?, ejemplo y producto de ese gran amor de Dios y de Amén. la obra perfecta que Él todavía está haciendo en nuestra vida. Entonces hacemos un llamado a que puedan abrir su corazón a reconocer a Cristo como Señor y Salvador y gozar juntamente con nosotros de esta experiencia redentora que solamente es posible a través de Jesucristo. Que Dios les bendiga grandemente a cada uno de ustedes. Amén. Que Dios les bendiga y nos vemos en la próxima. Bendiciones.